como si lo hubiésemos conocido por mucho, mucho tiempo. Así que, Padre Lauren, estamos en sus manos. Ay, no sé, me es difícil porque con Nancy nos une muchos años de hermandad, de amistad, de aprendizaje, de luchas compartidas. Gracias, Nancy, por ser ese testimonio vivo de mujer luchadora que no se deja vencer por las espadas de la vida. Al contrario, que a todas las madres hermanas que sufren y caen, se acerca con su mano fraterna para levantarlas. Gracias, Sandro, porque tu sabiduría, acompañando siempre a las luchas del pueblo por la vida, nos ha demostrado que tienes un corazón de madre que defiende la vida en todo momento, generoso, solidario. Gracias, Nancy y Sandro. Bien, vamos a empezar entonces con Nancy Cardoso. Su tema es bastante bonito, una espada atravesada en mi cuerpo. Y luego con Sandro Galazzi, María, mujer. Tenemos aproximadamente para Nancy unos 30 a 45 minutos con las preguntas y lo mismo para Sandro Galazzi. Muchas gracias y pues aquí estamos todos con un corazón humilde para aprender. Muchas gracias. Yo vengo participando de todos los domingos con todas y todos, entonces ya me siento, ya es una alegría esta primera parte cuando estamos saludando, a mí me encanta. Muchas gracias. Yo voy a compartir pantalla, no sé si Lauren o Sí. Cachi. Lauren. Perfecto. Entonces, yo quería saber un poco más. Yo conocí Ecuador, estuve ahí con ustedes, pero no lo suficiente, ¿no? Para saber más de cómo vive la gente, cómo son la vida de las mujeres en especial. Entonces yo hice una investigación. Entonces puede ser que mi investigación esté equivocada. Y entonces las compañeras, los compañeros, por favor, me pueden corregir, decir mis errores ahí en los mensajes, ¿no? Es que yo tomé un poco de tiempo de pensar un poco de Ecuador que me encanta, ¿no? La lucha, la vida, la gente de Ecuador. Entonces voy a compartir pantalla y a ver lo que va a pasar. Por favor, Lauren. ¿Quieres que yo comparta el PowerPoint o tú mismo? Yo lo puedo hacer. Si tú Sí. puedes, mejor. Qué encantado. Sí, mejor. Entonces, el tema es una espada atravesada en mi cuerpo. El texto bíblico va a decir en mi alma, en tu alma, no va a usar la palabra alma, pero me parece mejor la traducción de cuerpo, ¿no? Que está el alma, está toda la vida de la gente, ¿no? No sé si se puede ver bien, está un poco, sí se puede. Muy bien, ¿de qué hablan las madres cuando se encuentran? Ahí en Ecuador, ¿de qué hablan las madres cuando se encuentran? En la comunidad o en la feria o cuando por la calle, ¿de qué hablan? Felicidad, experiencia, cariño, dedicación, vida, ¿de qué hablan? ¿No? Y entonces puede pasar. Yo encontré que hay una revista que se llama Mamá en Ecuador, ¿verdad? Y de acuerdo con esta revista, se habla de corazón, se habla de los antojos, el baño del bebé, ¿no? ¿Serían estos los asuntos que hablan las mamás? O, bueno, si fuera esta
carita de bebé que está ahí en la revista, pero si pensábamos en una comunidad indígena Shuar, ¿no? En el sur de Ecuador, ¿de qué hablarían las mamás? De las mismas cosas, tal vez, el baño, la comida, la salud, ¿qué más? ¿De qué hablan las mamás cuando se encuentran? Puede pasar. Uno más. Entonces yo me di cuenta que la tasa global de fecundidad en Ecuador, mira, yo fui a hacer mi investigación. No sé si la gente puede ver, yo lo veo muy mal, padre Lauren. No sé si la gente... Yo lo veo bien. Sí, ¿Lo ve bien? Sí, entonces está. es cuestión de cada uno. La transmisión está bien. Yo me doy cuenta que es en Morona, Santiago, donde está la tasa más alta de fecundidad, donde nacen más bebés, donde está la comunidad de Shuar. Y el bebecito de la tapa de la revista está en la región que tal vez tiene una tasa de fecundidad menor. ¿De qué hablan las mamás cuando se encuentran en Ecuador? Puede pasar. Y entonces yo me doy cuenta, ¿dónde están estas mujeres? No, vuelve ahí, ¿no? Desde el inicio de las concesiones de los años 90, los Shuar han tratado de resistir frente a la defensa de sus territorios. Sus mujeres son un ejemplo de lucha. ¿De qué hablan las mujeres como se encuentran? ¿De los bebés? Seguro que sí, pero van a hablar de la defensa de sus territorios, van a hablar de su floresta, van a hablar de la comunidad. Podemos pasar. Pero si estamos más en la ciudad o si consideramos, hay 1.1 millones de madres jefas de hogar en Ecuador. Yo no sabía. Esto es más o menos el 26.4% de las madres en Ecuador son jefas de familia. Y de este 32% están o divorciadas o separadas, viudas o madres solteras. Entonces, ¿de qué hablan estas madres cuando se encuentran? ¿Qué tienen en su corazón? ¿Qué tienen en la boca? ¿De qué hablan estas mujeres? Podemos pasar. Yo descubrí también que Ecuador es el tercer país de la región con más embarazos adolescentes, ¿verdad? Aumentan las cifras de embarazos de adolescentes en Ecuador. Y ahí está la materia, después pueden tener acceso y ahí a ver, y me pueden decir, fue lo que yo encontré. Yo hice la pregunta sobre maternidad en Ecuador y estas cosas me fueron llegando. Podemos pasar. Una mujer gana 25% menos que un hombre por el mismo trabajo. Si es una mamá trabajadora y si trabaja, además de trabajar un montón en la casa, trabaja afuera, va a recibir 25% menos que un varón por el mismo trabajo. ¿De qué van a hablar estas mujeres? ¿Qué está en su cabeza? ¿Qué está en su boca? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Verdad? Y también me encontré con estas mujeres indígenas contra las petroleras chinas. Las mujeres se están enfrentando a los chinos con sus petroleras. ¿De qué hablan estas mujeres? Yo no sé hablar el nombre, mujeres Guaraníes. Ahí están, se están peleando con los chinos y las petroleras, con todas las contradicciones, ¿verdad? Y ahí yo también me di cuenta, podemos pasar. Este no me gustó para nada. El 2021, este año, ya hasta el mes de fines de marzo, 20 feminicidios en Ecuador. 20 mujeres fueron asesinadas. Y aquí está el estudio. Hasta el mes de marzo, en 3 meses. Y de estas 20 mujeres, 14 eran mamás. ¿De qué hablan las mujeres? ¿De qué hablan las madres?
¿Qué decían estas mujeres? ¿Quién las mató? ¿Por qué las mató? Porque eran mujeres. Es feminicidio. Entonces, compañeras, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que venir con preguntas que vienen de la realidad. Y si yo me voy a acercar de la mamá de Jesús, yo quiero que el corazón de la mamá de Jesús esté pulsando con el corazón de las mamás en el Ecuador y en los otros países también. Que la Biblia nos ayude a iluminar, y no es de qué hablan las madres cuando se encuentran. No es una respuesta fácil, porque hay diversas madres en diversas situaciones. Yo voy a tomar el texto de Lucas, capítulo 1, el 39 55. Mira esto. María y Isabel se encontraron. Mira la cara. Me gusta esta pintura. No, me gusta. Se encontraron. Las dos están embarazadas. Además de la alegría, de la gestualidad, ¿de qué hablaron? ¿Qué tenía en el corazón? ¿Qué tenía en la boca? Pueden pasar, mira esta otra, ahí como si estuviera en África, ¿verdad? María e Isabel, que fue a encontrar con su prima. Las dos están embarazadas. Y les voy a decir, las dos están embarazadas en situaciones de límite. Una, Isabel, porque ya es avanzada en edad. María también en el límite, porque es una joven y todavía no está en una situación de matrimonio regularizada. Pero las dos se fueron a encontrar. Y mira la cara de alegría, ¿no?, que se encontraron. A ver, ¿qué dice el texto? Pero entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cejos de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En ese texto, quien hablan son las mujeres. Los varones no hablan nada. El Zacarías, esposo de Isabel, el pobre, en el templo, en el lugar más sagrado, pero como él no comprendía la voluntad de Dios para este tiempo de la novedad, de la encarnación, Zacarías se quedó mudo, sin hablar, durante todo el embarazo. No tenía que decir. Si quería decir algo, tenía que escribir. Pero las mujeres, María e Isabel, ellas sin hablar. María ya llegó saludando a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. Los bebés también querían participar de la conversación, ¿no? Por eso, porque es un todo, ¿no? Es un todo que es una vida, con dos mujeres que sí querían la gracia de la maternidad. Las dos mujeres que se involucraron con esta presencia de Dios encarnada en la vida de las mujeres. Y los niños se dieron salto en los vientres. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Qué es la experiencia del Espíritu Santo? Los teólogos ya han dicho tanta cosa. Ya se escribió tanto. Las iglesias y los carismáticos insisten que es eso. No, esto es la experiencia del Espíritu Santo. La alegría de reconocer la novedad de Dios en la vida de una. Y Isabel exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel va a hacer teología. Cuando encuentra con su prima y están embarazadas, sí, podría ser cómo estás sintiendo, cómo van tus piernas y la ropita del bebé. Y cuando, no, pero estas mujeres cuando se encontraran van a hacer teología y van a hacer profecía y van a reconocer una en el cuerpo de la otra, la presencia encarnada de Dios. A ver, y va a responder María. Isabel hace su palabra, ¿no? Hace su teología y María también lo va a hacer,
porque es un encuentro de teología, de que hablan las mamás de Dios presente en la vida del pueblo. Está bien, la ropita, la comida, lo que necesite, esto también, pero la experiencia de la maternidad es experiencia de profecía, de presencia de Dios, y estas mujeres van a hacer teología, como el canto de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu. Y en la Biblia es mi cuerpo, ¿no? Mi ser, mi vida se alegra en Dios, mi Salvador, ¿no? ¿Quién es este Dios? De un golpe, con todo su poder, deshizo a los soberbios de sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. De esto hablan las mamás cuando se encuentran. Hablan de la presencia de Dios. ¿Y por qué podía hablar de eso? Porque tenían una convicción de Dios encarnado en su vida, en sus cuerpos, de que Dios actualiza su presencia salvadora en la vida del pueblo. Y por eso María va a recordarse del canto de Ana, ahí en el Primer Testamento, en el Antiguo Testamento, y lo va a actualizar en su vida. Así como Dios liberó, Dios sigue liberando a su pueblo. Entonces, es un encuentro de que hablan las mamás de felicidad, de complicidad, de apoyo, de amistad, de creatividad, de profecía, de teología. Es esto lo que aprendemos en el Evangelio de Lucas, que si nosotras las mujeres, la maternidad, cuando las mujeres la quieren y las mujeres hacen compromiso con esta experiencia de la maternidad, de la encarnación de Dios. Es una experiencia de profecía y de teología. Pero la cosa va a cambiar. Pero es que ahí la alegría, contenta nació y conocemos la historia de la Navidad y todo, y este niño, pero la vida le fue muy difícil. Les cuento del otro evangelio que tuvieron que escapar, que fueron perseguidos, que tuvieron que ir a Egipto y esto y otro, ¿no? No fue una vida fácil. Pero el libro de Lucas nos va a contar, el capítulo 2, que cuando el bebé Jesús tenía 8 días, lo llevaron al templo para presentar al niño. Y ahí va a cambiar. Si en la palabra de Isabel era para María bienaventurada, qué alegría, qué felicidad. Y María respondió, y Dios va a sacar los poderosos de su poder y va a llenar de bienes a los hambrientos. Hacer teología. Cuando está en el tiempo, Simeón va a bendecir, pero va a decir a María, mira, este niño está puesto para que muchos caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y allí, y apuntó para María, y allí una espada traspasará el alma, traspasará tu cuerpo. ¿Pero qué pasó? Y la alegría, la felicidad, pero era de eso que hablaba María, ¿verdad? De un Dios que hace justicia, que hace juzgamento. Y Simeón va a decir, mira señora, usted ya sabe, viene cosa por ahí y va a venir, podemos pasar. Todo eso es la experiencia de maternidad. Está en la historia de Ana y Samuel, de Isabel y Juan Bautista, de María y Jesús. De esta alegría, de este compromiso y de la profecía y el enfrentamiento. Podemos pasar. Y como escuchamos con Carolina en el encuentro pasado, estas mujeres van a ser parte del movimiento de la comunidad de Jesús, además de ser mamá. Los 2 bebés, mira, que estaban en los vientres, van a crecer y van a encontrarse. Jesús y Juan Bautista van a encontrarse. Van a encontrarse no porque son familia, van a encontrarse porque van a asumir el compromiso con el plan de salvación de la presencia de Dios en la vida del pueblo, ¿verdad? No porque son familia, no por sus mamás,
pero el compromiso que van haciendo. Puede ser que aprendieron mucho de la historia del pueblo y de Dios, hicieron esta experiencia desde sus mamás, pero como varones, como jóvenes van a asumir este compromiso. Y es el 2, que fueron bendecidos, alegría, teología de las madres. ¿Qué va a pasar? Para Juan podemos pasar. Para Juan va a perder la cabeza y es Jesús en la cruz. ¿Verdad? Ahí están los bebés de las señoras. Y la alegría, y la bienaventuranza, y la felicidad. Entonces, ¿qué? Dios se olvidó de ellas, las abandonó. ¿Qué es lo que pasó? Perdió la cabeza por la trama, la traición del gobernador, ¿verdad? Porque denunciaba, así como decía María, Juan Bautista denunciaba y preparaba el camino del movimiento que sería el movimiento de Jesús. Y Jesús también con su movimiento hacía verdad lo que cantó su mamá, de juzgar a los poderosos y anunciar la presencia de Dios, el genio de Dios entre los pobres. Ya está. Y hacer una comunidad de la mesa, una comunidad de igualdad. Los dos. Perdió la cabeza, el otro en la cruz. ¿Y las mujeres qué? Las mujeres qué? Vamos a ver. Las mujeres se mantuvieron en fidelidad. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo eso lo presenciaron ellas. ¿Qué presenciaron? ¿Qué? Que Dios las abandonó, que Dios también las traicionó. ¿Dónde está la bienaventuranza? Entonces, esto es un destino. El sufrimiento de las mamás es un destino. Tenemos que sufrir. Pero porque fueran fieles hasta el fin, hasta la cruz. Y más que la cruz, estas mujeres y la mamá de Jesús juntos, ¿no? Estas mujeres pudieron, porque fueron hasta el final, radicalizaron la fidelidad al proyecto de Dios en la comunidad. Puede pasar. Ellas pudieron hacer la experiencia de la resurrección. Llenar de significado, pero la muerte de los hijos no como la voluntad de Dios es la salvación. La muerte de los dos fue la traición del plano de Dios para la humanidad. Pero la presencia de Dios en las mujeres, en la comunidad, va a ser de la resurrección la clave de interpretación para seguir creyendo en la verdad de nuestro Dios en nuestra vida. Podemos pasar. ¿Y sabe qué, compañeras? En América Latina, las mamás tenemos una espada atravesada en el cuerpo. Las mamás en Colombia, como nos leyó ahora en oración la compañera Maricel, ¿cuántas mamás están cocinando para sus hijos que están enfrentando la policía en contra de la injusticia, las ollas populares, las mamás también en la calle? Porque comprenden la tarea revolucionaria, la tarea liberadora de los jóvenes, de las comunidades, que la voluntad de Dios es actualizar para nosotros la justicia, la misericordia y el amor. Y entonces, en Latinoamérica, las madres de la Plaza de Mayo decían que ellas estaban locas todos los jueves por las plazas de Buenos Aires buscando a sus hijos que fueron muertos por la dictadura militar. Les dijeron locas, las locas de la Plaza de Mayo. Pero hasta el día de hoy nos enseñan a ser valientes con amor y esperanza. Y encontraron a muchos hijos y nietos que la dictadura militar en la Argentina los quitó, mató a los papás y a las mamás y robó a estos niños también. Podemos pasar. Y toda Latinoamérica, ¿de qué hablan las mujeres? ¿De qué hablan las mamás? Las madres de Plaza de Mayo, podemos pasar.
Las madres de Soacha, de Colombia, además de las mamás de hoy en día, estas mamás también es una historia que tenemos que conocer. Pueden después buscar, podemos pasar. El colectivo Solecito de México y muchos otros colectivos de mamás de los 43 jóvenes desaparecidos. Hay un montón de grupos de madres que buscan a sus hijos, porque hay una espada atravesada en el cuerpo de las madres en Latinoamérica. El Comité El Progreso de Honduras, el Comité de Familiares Desaparecidos, podemos pasar. Luisa Cuesta, de Uruguay, también del Comité Todos Somos Familiares. Ahora el 20 de mayo es el día de la Marcha del Silencio en Uruguay. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están las hijas? Podemos pasar. Los desaparecidos de Perú, el duelo que no acaba y que sigue la política en Perú, sigue ahí, queriendo ser en la presidencia. En Brasil, las madres de mayo, no de la plaza, del mes de mayo, una asesina de los jóvenes pobres que pasó en Brasil y un montón de otros grupos de madres en Brasil. Podemos pasar. Las madres centroamericanas de los migrantes desaparecidos y desaparecidas, podemos pasar. Ay, hermanas, las madres de Guatemala. Mira esta cara, mira esta foto, ¿dónde están? Estas son como María y las otras Marías y las mujeres y Magdalena, hasta el final en la cruz con sus hijos y con sus hijas. Y no aceptan que la muerte va a decir la última palabra. Quieren la resurrección de la memoria, de la presencia viva de sus hijos en la vida de la comunidad. Entonces, para terminar, ¿de qué hablan las mujeres cuando se encuentran? Bueno, a ver, la maternidad en Latinoamérica es de pasión, es de confusión, puede ser dolorosa, feliz, milagrosa, futura, difícil, es un montón de cosas. Lo más importante es que la maternidad no es un destino ni sufrimiento. Es un estado de gracia y por eso luchan las mamás en Latinoamérica. Entre nosotras también tenemos que apoyarnos como lucha de madres, de felicidad, las que queremos ser madres. Hay unas que no quieren y que son nuestras compañeras, pero a nosotras las que queremos y lo hacemos por gracia. Queremos que sea expresión de felicidad, complicidad, apoyo, amistad, creatividad, profecía, teología. Y esto es lo que queremos ser con todas estas mamás que hablamos de toda Latinoamérica. Y tenemos que tener la conciencia que no nos toca solamente lo que pasa dentro de la casa, sino el futuro de los jóvenes y las jóvenes y el futuro de las comunidades. Es de esto que hablan las mamás. Dijo María, hágase en mí la palabra. Cuando Dios le hizo la propuesta, María dijo, sí, hágase en mí la palabra. Y es esto que decimos las mujeres, mamás o no mamás, es esto lo que decimos. Hágase en nosotras la palabra de Dios, que Dios actualice y que seamos capaces de defender a nuestros hijos, los hijos e hijas de las otras. Lo que queremos para nuestros hijos es lo que queremos para todas las otras. Esta es la presencia de la encarnación de Dios en nuestra vida. Muchas gracias. Me he quedado sin palabras. De verdad hermoso todo lo que nos has compartido, una riqueza inigualable. Mientras ibas haciendo tu presentación, recordaba en alguna oportunidad, tuve la gracia de estar en Paraguay y las mujeres, las madres de Paraguay también en su tiempo, cómo sacaron ese país. O sea, es una riqueza profunda. Gracias, Nancy. Dios le pague de verdad, un corazón muy agradecido y sé que el de las 300 personas y más que estamos aquí, nos hemos quedado muy agradecidos, hombres y mujeres, corazón de madre que tenemos todos. Vamos a dar paso a las preguntas. Les deshabilité el chat, pero ahora mismo les habilito, por favor, para las personas que deseen
escribirnos por chat. Las otras personas que están ya más familiarizadas, por favor, alcen la manito para hacerle preguntas a Nancy. Aunque nos hemos quedado impresionados. Vean las caritas de todos. Estamos, pero bastante emocionados y con esa zona de confort queriendo dejarla ya, ¿verdad? Vamos a ver, preguntas. María Isabel, abriste tu micrófono. ¿Nos quieres preguntar algo, por favor? Bueno, en esta parte, en nuestro país, se ve tanto maltrato a la mujer. Pero si es que nosotros lo permitimos, nosotros no lo debemos permitir. También está en la educación que nos den o compartan desde la niñez, desde las escuelas, a que nos defendamos como niñas, como adolescentes, igual hoy como adultas, como madres de familia. Nada más un comentarito nomás, Katy. Gracias, María Isabel. Me hiciste recordar de ese refrán, ¿no? Aunque mate pegue, marido es. Ventajosamente yo ya no nací en esa época, pero sí escuché a mi abuelita, a mi bisabuelita, ese tipo de cosas que a mí me dejaban con la boca abierta. Fidelia, por favor, estás con tu micrófono abierto y luego Delia Ácaro. Ay, ya dije mal. Buenas tardes, Catita. Buenas tardes, Padre Lauren y a Nancy. Un abrazo grande. Pues me quedé tan sorprendida, emocionada de ver que hay tanta situación de la mujer. Y tal vez el dolor se hace más grande cuando vamos con los ojos lejos de estas dos mujeres, María e Isabel, y muchas mujeres de la Biblia. Pues queda mucho dentro de mí para profundizar, para meditar, para orar y confrontar mi vida frente a María en este mes de mayo, el mes hermoso de la mujer, la Madre de Dios y de todas las madres. Muchas gracias, Nancy. Maravillosa tu exposición. Llegaste al alma. Gracias. Gracias, hermanita Fidelia. Es el sentir de todos los que estamos aquí. Dios le pague. Delia, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono y hacernos tu pregunta? No, un comentario nomás, no pregunta, porque igual como todas nos hemos quedado extasiadas con todas estas cosas que suceden, no solamente a una, sino a nivel nacional. Hay muchas cosas que pasan y que a veces ni siquiera sabemos nosotros. Entonces, hacer este comentario de que en realidad nos ha tocado luchar no solamente, y cuando uno es solo, pues es más duro, porque a nosotros sí nos tocó, pues yo vivía en la frontera y entonces nos tocó cuando nos cerraban la frontera, cuando no teníamos alimentos, cuando mis hijos eran pequeños y el sufrimiento de darles de comer día a día. Gracias, Delia. Debe despertar un poco. Solo por avisarle a Nancy, las estadísticas son más duras. Ella tomó enero y febrero hasta el 3 de marzo. Hasta el día de hoy son el doble las mujeres asesinadas en Ecuador. Y de los 1000 y pico heridos por la policía en Colombia, hablan las organizaciones de derechos humanos de más de una docena de señoritas abusadas por la autoridad encargada de defender el orden. Y una se suicidó
porque no soportó el abuso sexual de la autoridad del orden. Sí, es muy duro. Vamos a, perdón, padre. Que tampoco hay estadísticas, pero aquí lo hemos vivido los que trabajamos en el campo, de abusos de los padrastros de las niñas. Muy triste, lo he vivido muchos años, niñas de 10 años al hacer su primera comunión, venían a confesar y me acuso de que mi tío, mi hermano, mi padrastro tuvo relaciones conmigo. Y encima se acusaban. Tenían sentido como que ellas eran las culpables. Y eso sigue hasta el día de hoy. Una pregunta de Laurita Santos para ti, Nancy. ¿Dónde quedan las maternidades que no entran en el esquema heteropatriarcal? ¿Es para reaccionar ahorita? Si tú prefieres, hacemos algunas y luego contestas. Sí, O... es que hay un montón de cosas en el chat, en la Sí. conversación que no doy cuenta de. Entonces, Marisa, Albert, Fidelia, Delia, muchas gracias, ¿no? Y Lauren, yo aprendí un montón de la situación de las mujeres en Ecuador. Y bueno, eso que decía Marisa, Albert, no podemos permitir, ¿no? Y esto es lo que la palabra de Dios, leemos la Biblia, leemos desde María, de los evangelios, para iluminar nuestro camino y nuestro compromiso con la vida de la comunidad. Sí, yo creo, como yo hablé, la historia de María Isabel, las dos mujeres eran en situación de límite, ¿no? Entonces yo creo que la palabra de Dios se actualiza hoy en otras situaciones de límites, ¿no? Que cada una, creo que no vamos a tener consenso en estas situaciones de que tiene que ver con sexualidad, modelos de familia, ¿no? No tenemos que tener consenso, tenemos la libertad de poder hablar sobre eso, pero que sí, lo que se sabe es que la palabra de Dios nos dice es que nada nos separa del amor de Dios, ¿no? Y el Espíritu actualiza esta presencia mismo en situaciones de límites, ¿no? Y entonces yo pienso que otros modelos de familia, otros modelos de relaciones, desde que sea de humanización, ahí está la presencia de Dios. Yo no quiero tener consenso en cuanto a eso, ¿no? Y ni tenemos tiempo hoy para hablar sobre eso. Pero sí solo decir que nada nos separa del amor de Dios, ¿no? Mira, José se escapaba y dejaba a María, ¿verdad? Si no fuera el sueño, Dios que actualizaba en su vida lo que estaba pasando, José estaría fuera de la historia. Así es, Dios nos da sueños, Dios nos permite de cosas que queremos escapar y decimos, no, esto no, deja que Dios actualice en nosotras y nosotros estas situaciones y podemos aprender a ver con otros ojos, así como José. Esto. Gracias, Nancy. Tenemos algunas preguntas, Bertita. Te estoy pidiendo que abras el micrófono, pero no sé, no creo que puedes hacerlo. Mil disculpas, así que voy a darle. Gracias. ¿Ya? Ya lo abrí. Muy gentil. Tancita, quiero felicitarte por la profundidad de tu mensaje que nos das. Todos estamos con esa pregunta. A todas nos llega. ¿Por qué es la realidad en la que vivimos?
¿Qué nos preguntamos? ¿Qué nos contestamos? ¿Qué nos cuestionamos? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el grito de nosotras las mujeres en esta situación que vivimos? Ahora en este mundo conflictivo, violento, ¿qué somos las mujeres? Capaz que ni nos toman en cuenta nuestro dolor, nuestras situaciones, nuestros pedidos, nuestra realidad en que vivimos. Ahí está la pregunta. ¿Dónde está nuestro grito? ¿Hacia dónde llega? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién más preguntamos? ¿Qué más nos preguntamos? Eso. Gracias. Gracias, Bertita. Vamos a darle paso a un mensaje que seguro ya lo leerán y con esto terminamos. Hay mucho que en el chat, pero tenemos que darle paso ya a Sandro. Es de Adriana Galarza. Muchas gracias, profe Nancy Cardoso, por esta conferencia corta pero de calidad. Me invita a asumir como mujer y madre un compromiso de denunciar tanta injusticia, opresión, violencia y abuso en contra de la mujer y la familia. El compromiso de utilizar todos los medios posibles, porque soy esa mujer indígena, esa madre de Mayo, esa madre de migrantes, esa mujer atravesada el corazón. Dios la bendiga. Me ha encantado. Yo creo que esto resume el sentir de todas las personas que hemos escuchado, Nancy, tu conferencia. Berta, ¿Sí? Berta, Sí, Nancy. Esta es la pregunta, ¿no?, que el Evangelio nos hace hoy. Creo que lo más importante, muchas veces nuestras iglesias, hay preguntas, ¿qué hacen nuestras iglesias? Yo soy metodista, ¿no? Nuestras iglesias no son muy distintas en cuanto a eso. Nos dice para poner como prioridad nuestra familia, pensar en mi hijo, yo tengo un hijo y una hija. El Evangelio lo que nos pide es que pensemos lo mismo que queremos para nuestros hijos y hijas. Tenemos que querer para los hijos y hijas de las otras familias, ¿no? Este compromiso, complicidad y esta profecía. Entonces, Berta, estoy contigo, es mi pregunta también y quiero que sigamos juntas en la lectura popular de la Biblia con esta complicidad, esta alegría, este desafío, esta profecía. Muchas gracias. Voy a intentar leer todo después si es posible. Nancy, muy bien, nos has ayudado a recordar, porque este grupo todos saben que es ecuménico, participamos de diversas iglesias y algunos hermanos protestantes y católicos no tienen costumbre y siempre volvemos, pero ¿cómo? No es que, ¿cómo va a ser Nancy protestante si parece que le hemos sentido hablar de María con amor? Pues claro, por eso esta mañana les puse un audio de una comparación de las diversas fotos de María. Poco a poco. Adelante, Sandro. Es que nos conocemos años y en nuestro grupo de biblistas yo nunca preguntaba de qué iglesia era cada uno y después de años me iba enterando que Milton, ya no me acuerdo si era también metodista, y descubrí que Sandro, en un encuentro, como él defendía ciertos temas, digo, pero tú, Sandro, no eres protestante. No, yo creo que me dijo que era católico, ¿no, Sandro? Que a mí me da igual, yo nunca preguntaba. Bueno, Sandro, así poco a poco vamos avanzando. Certo, agradezco esta invitación de ustedes, la alegría que me dieron de poder escuchar una vez más la palabra de mi amiga, de mi hermana Nancy. Qué bueno participar de esta reflexión conjunta con ustedes. Yo soy católico, sí, estoy católico, como gente dice, estoy católico.
como dizia Milton Schwantes, luterano. Estão dizendo que eu sou o mais católico dos luteranos, o Sandro é o mais luterano dos católicos. Eu quero volver al fin del primer siglo de la era cristiana, cuando hay un esfuerzo, digamos así, para que el movimiento de Jesús deje de ser un movimiento variegado, diferente, para pasar a ser la iglesia. La iglesia como la conocemos hoy, sobre todo nosotros los católicos romanos. Al fin del primer siglo hay un grupo fuerte de personas que intentan hacer con que el cristianismo pase a ser una religión, de manera que pueda ser acepta por el imperio. Cansados de confrontarse con el imperio, cansados de persecuciones, hay un esfuerzo interno de algunas iglesias para que el imperio reconozca que al final nosotros los cristianos no somos tan malos así. Nosotros también somos una religión. Nace en este momento sin la religión cristiana. No fue antes una religión, nunca fue. Con Jesús, con el movimiento de los apóstoles, nunca fue una religión, fue una manera de vivir. Ahora no. Ahora nosotros encontramos personas que empiezan a escribir cartas que dicen ser de Pablo para darle autoridad, mas que Pablo nunca pensó eso. Encontramos las cartas, las dos cartas a Timoteo, la carta a Tito. Son cartas donde está más que evidente que ahora lo que tenemos que hacer es construirnos como religión, con todas las características de la religión. Una doctrina. Esta palabra llave de estas cartas. La tarea de las autoridades es garantizar la doctrina. Ya no hay más el evangelio, es la doctrina, el dogma. Los otros son heréticos. Una estructura de gobierno. No hay más una relación igualitaria, ministerial, popular, sino una relación de gobierno. El obispo tiene que saber gobernar. Los diáconos tienen que saber gobernar. Para eso tiene que saber gobernar sus casas, sus mujeres, sus hijos. Si no saben gobernar sus casas, ¿cómo que van a gobernar la comunidad? Doctrina, estructura, rito, quién va a celebrar, quién tiene derecho a celebrar, no está mucho en estas cartas, mas luego enseguida, pocos años después, en las cartas de Ignacio de Antioquía se queda claro. Solamente el obispo puede presidir la Eucaristía, el obispo y aquellos presbíteros que el obispo nombra para eso. Si no hay obispo, no hay Eucaristía. Empieza a aparecer una estructura ritual clerical y una manera de vivir. Esa es la cosa más importante que nos interesa, porque para evitar la persecución solo hay una manera,
es no provocar el persecutor. Tiene que vivir como ellos viven. No hacer mucha diferencia en nuestra manera de vivir para mostrar que no somos malos, que no necesitamos ser perseguidos por ellos. En este tipo de iglesia, ahora ya es iglesia mismo, antes se hablaba mucho de iglesias, ahora tiene que empezar a hablar de iglesia. En este contexto, el espacio de las mujeres se queda cerrado. Vamos a leer. Durante la instrucción, la mujer se mantenga en silencio, con toda submisión. Yo no permito que la mujer enseñe o domine el varón. Que ella guarde, mantenga pues el silencio. Primera carta de Timoteo, al capítulo 2, versículo 11 y 12. No permito que enseñe o domine. Ensinar igual dominar. Empieza una manera de imposición doctrinaria, imposición estructural, la cual el ensinar significa dominar. Eso todavía hoy en muchas iglesias, en muchas parroquias, sigue valiendo. El motivo es el viejo, más viejo motivo que estaba ya en el primer testamento, porque primero fue formado Adán, después Eva. Y no fue Adán que fue seducido, mas la mujer seducida cayó en la transgresión. Entre tanto, será salva por la maternidad, desde que con modestia permanezca en la fe, en el amor, en la santidad. La única manera de salvarse es porque no hay otra manera de hacer hijos sino por el cuerpo de la mujer. Mas la clareza es la mujer tiene que quedar callada en la iglesia, no puede hablar, no puede enseñar, lo prohibisco que enseñe a los hombres, porque ella pecó por primero. La dignidad de la mujer queda así reducida a su función biológica de la maternidad. Ahí me recuerdo Nancy, todo lo que ella habló sobre las madres, la maternidad. Por el resto, ella ya no vale más nada. No para la comunidad. Es importante. Sigue diciendo, por ejemplo, hablan después de las mujercitas. Esa palabra mismo, mujercitas, gunaicarías, cargadas de pecado, poseídas por todo tipo de deseos, siempre queriendo aprender sin jamás lograr alcanzar el conocimiento de la verdad. No logran alcanzar el conocimiento. Siguen queriendo aprender estas mujercitas sin alcanzar el conocimiento de la verdad. Y nosotros tenemos que decir palabra de Dios, palabra de Dios. Por suerte no son leídos muchos estos textos en las liturgias, mas están lá. Las mujeres más viejas no sean defamadoras, ni beban demasiado,
sean capaces de dar buenos consejos a las recién casadas, para que éstas aprendan a amar sus maridos y hijos. Después de casadas, tienen que aprender a amar sus maridos y hijos, a tener juicios fieles, sometidas a sus esposos, buenas trabajadoras de casa. El marido es llamado dueño de casa. La mujer es llamada trabajadora de casa. ¿Para qué? Acá es importante. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es fundamental tener claro eso. El motivo es: nuestras mujeres tienen que vivir como todas las mujeres del imperio, para que no hablen mal del evangelio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que nosotros no seamos perseguidos. Este es el punto. Para que podamos tener una vida tranquila en toda piedad. Y la palabra piedad no es lo que sentimos por un pobrecito. La piedad es la grande virtud del ciudadano romano. Y de quien reconoce el valor de quien está arriba de él, respetando los que comandan. Esta es la piedad. Palabra que Pablo en sus cartas nunca usó. Acá pasa a ser la palabra central. La verdadera virtud del cristiano no es más el amor. La verdadera virtud del cristiano es la piedad. Está cambiando todo. Y estamos al fin de los años 80, 90, al fin del siglo más o menos. En este contexto tendremos que leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contesta radicalmente esa propuesta de iglesia, de eclesialidad. No, no es eso que Jesús quiso. Y en este contexto que tenemos que leer lo que Juan dice de las mujeres y dice de la madre. Porque lo que la iglesia hace con las mujeres es la señal si la iglesia es fiel al proyecto de Jesús o no, según el Evangelio de Juan. Por eso, por Juan, nosotros ni sabríamos cuál es el nombre de la madre de Jesús. Juan no la llama por el nombre de María, porque no quiere que sea una figura del pasado, algo que, bueno, fue así, no. Juan, el evangelista, la llama de madre, y Jesús la llama mujer. Son nombres colectivos. No son nombres de una persona. Son nombres colectivos. La madre, la mujer. Y la vemos aparecer en dos textos fundamentales en el Evangelio de Juan. Ligadas a una palabra que para Juan va a ser fundamental, la palabra hora. El hora de Jesús, la hora como el tiempo oportuno, el tiempo propicio, el tiempo en que se realiza el proyecto de Dios. María, la que llamámonos María, la mujer, como la llama Jesús, está al inicio, al primer de las señales, y está a la fin
delante de la cruz de Jesús. Cuando inicia su hora y cuando él dice, todo está hecho. Y el Padre lo glorifica en esta hora de su muerte. Es importantísimo porque recordamos perfectamente el episodio. En Cana de Galilea, a pocos kilómetros de Nazaret. Allá es Cana, que era la tierra de Natanael, el apóstolo que los otros sinópticos no recuerdan. Eran 13 los apóstolos, si agregamos Natanael a los 12 de los sinópticos. Después agregamos Magdalena, agregamos muchos otros apóstolos y apóstolas. Y es muy interesante en esta perspectiva leer lo que Juan guarda, conserva. Dice que estamos en el tercer día. Tercer día, que ya quiere decir algo de importante, estamos en el fin del siglo, ¿no? Tercer día ya es el día de la vida nueva, mas este tercer día, por su vez, es el séptimo día. El séptimo también es señal de vida nueva, de victoria contra las fuerzas de muerte, de una semana importantísima donde Jesús, Juan, en su evangelio, presenta perfectamente su cristología en una semana muy linda, muy bonita. Es Juan que ve el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Juan que ve el Espíritu bajar en Jesús. Juan que ve Jesús como el elegido de Dios. Los discípulos vieron el lugar donde Jesús vivía. Andrés vio el Mesías. Felipe vio aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas. Por su parte, Jesús vio a Simón, lo que llamó de Cefas. Vio el desconfiado Natanael de Caná, debajo de una higuera, y lo reconoció como verdadero israelita. Natanael, que sabe que Jesús es el Maestro, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y todos, por fin, en el último versículo, vendrán los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Toda la doctrina sobre Jesús. Una iglesia que contempla a Jesús, que sabe todo de Jesús. Lo que él no ve es Jesús que no ve, y lo ve la mujer que está faltando vino en la mesa. Tiene una iglesia que mira a Jesús, que sabe todo de él, y tiene una iglesia que mira a la mesa, a donde estamos reunidos para hacer una fiesta de bodas. Lo que ve la mujer está haciendo falta el vino. El vino es importante, no solo por la fiesta, es importante en todas sus simbologías. Estamos en un texto que es altamente simbólico. Y lo dice a Jesús. Recordamos el vino del grande banquete, el vino junto con las carnes grasas, y la promesa de Dios. Si hace falta el vino, y la madre va y dice, falta el vino.
La respuesta del hijo es interesante. Y yo con eso todavía no llegó mi hora. Lo que estaba esperando Jesús al tercer día, lo que estaba esperando Jesús al sábado, al séptimo día, que todavía no es l'ora, no llegó. ¿Cuál es la señal que él espera para que entienda cuál es la hora de él? Y María, sin decir más una palabra para él, deja claro que la tua hora es cuando tu hermano necesita. Hagan todo lo que él va a decir a ustedes. En el contexto en que no quiero que las mujeres enseñen y ordenen a los varones, tiene una mujer y dice, hagan todo lo que él va a decir. Y obliga a Jesús a un gesto criador. En el séptimo día, él tiene que crear el nuevo. Esta fue la primera de las señales, de los siete señales que Juan va a colocar a lo largo de su evangelio. La primera, cuando empezó la hora, cuando la mujer obliga a Jesús a decir, tu hora llegó, no te quedes esperando. Las cosas van a cambiar. Es interesante que ni la madre ni Jesús van a recibir los aplausos. Va a ser el novio que va a ser felicitado por el mordomo que dice, pero mira, tú guardaste el vino mejor por el fin. Sin saber que lo que servía para la purificación antes de sentar a la mesa, se lavaban las manos, va a servir ahora para el vino nuevo, el mejor de todos. Por eso que Juan no va a necesitar hablar del cáliz eucarístico. Empieza acá. Empieza acá en la mesa un vino para todos. 600 litros de vino numa aldeacita como Caná, que debía tener unos 400 habitantes todos. Y después Juan va a hacer cuestión de colocar con 7 memorias de mujeres. Todas ellas importantísimas. Luego enseguida recordamos la mujer samaritana, la profetisa. Yo vi el ungido, el Mesías, la profetisa. Vamos a encontrar enseguida una mujer adúltera en el templo de Jerusalén, en el patio de las mujeres. Porque si Jesús escribe por tierra es porque no tenía las jotas, no me lembro cómo se dice en castellano. No tenía piso, era tierra. Una realidad en que se dice esta mujer tiene que ser lapidada, apedrejada. Lo que tú dices, quien estuviera en pecado, empecé. Y todos empezaron a salir de allá, empezando por los presbíteros. Interesante como nuestras Biblias, diante de la palabra presbítero, a veces la traducen, a veces no. En este caso traducen
a partir de los ancianos. Está escrito presbíteros, ma nella carta a Timoteo fala de presbítero, ahí es presbíteros. Ya dejando claro que no son personas, es un estatus. El presbiterado no es la persona. Mas es interesante esta manera de traducir. A empezar de los presbíteros, todos salen de allá. El anuncio de Jesús a esta mujer es una pregunta. ¿Dónde están los que te condenaban? Esta es la pregunta. La verdadera novedad. Esta mujer que estaba esperando ser apedrejada tiene que levantar los ojos y ver que en la casa del Señor no quedó nadie más, a no ser ella y Jesús. ¿A dónde están? Nadie te condenó, nadie, Señor. Tampoco yo no te condeno. Y si la casa del Señor no es la casa del pecador, del impuro, entonces nadie tiene que entrar adentro. Y recordamos la carta a Timoteo que dice, con tanto que la mujer en toda modestia, vestida humildemente, sin una mujer muy buena, no una adúltera, sobre todo acá donde está el adúltero también. Tal vez era uno de ellos que crió el caso para decir, bueno, no sé, no habré. Eso ya son especulaciones posteriores. Después vamos a ver otra situación importante. Vamos a ver Marta. Cuando muere Lázaro, eso hay ser Marta a proclamar lo que los sinópticos tenían colocado en la boca de Pedro. Tú eres el Cristo de Dios, del Dios vivo, el Hijo del Dios vivo. Quien lo proclama no es Pedro. Tal vez porque la iglesia de Roma era propio esta que estaba intentando cambiar las cosas. Va a ser una mujer a proclamar el centro de la fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esta mujer Jesús va a proclamar, yo soy la resurrección y la vida. Después nos cuentan que en Betania, recordando lo que decía Marco y Mateo de la mujer que fue ungir la cabeza de Jesús, Juan cuenta distinta la cosa. Y cuando el evangelista cambia, hace teología. La mujer tiene nombre, María, hermana de Marta. Y la unción no es hecha sobre la cabeza, es hecha sobre los pies de Jesús. Y ella los enjugaba con sus cabellos. Me parece importante notar que quien sale con la cabeza ungida es la mujer. Y si la unción en la comunidad empieza a ser una señal de autoridad concedida, nos tenemos acá la memoria guardada por Juan que cambia la escena toda y pone a la mujer a ungir los pies y ungir su propia cabeza, enjugando los pies, una reapropiación de su espacio. Y es después de eso que vamos a encontrar María de nuevo. María lo decimos nosotros. Juan dice la madre. A los pies de la cruz. La madre, el discípulo amado. Y una vez más Jesús hablando con ella es mujer.
mujer. Allí está tu hijo. Hijo, allí está tu madre. Desde aquel entonces, el discípulo amado, que somos todos nosotros que seguimos leyendo el texto de Juan, el discípulo amado la llevó consigo en su casa, la recibió en su casa. El verbo que Mateo tenía hablado de José, que recibió María, después que en el sueño el ángel le abrió los caminos. Recibió en su casa la mujer. Me parece que es fundamental. ¿Cuál es el espacio? En un momento en que estamos todavía discutiendo en la iglesia romana sobre todo, porque Nancy, mesmo con los conflictos todos, es pastora de la iglesia metodista. Mas ¿cadê las mujeres pastoras de la iglesia católica? ¿Dónde están? Todavía se discute cuál es el papel de la mujer. No, es un sacerdocio según María, no es sacerdocio según Jesús. Según Jesús los varones, según María. Mas María, la madre, ¿cómo se queda esta situación toda? Y todavía se dice que esta es doctrina. Doctrina. Porque por la iglesia vale muy más el tercer testamento que no el segundo. El tercer testamento para nosotros de la Iglesia Católica, tenemos que tenerlo claro, el tercer testamento son los escritos de los padres apostólicos que son considerados inspirados tanto cuanto los libros de la Biblia. Son inerrantes, son inspirados, es como la Biblia. Y cuando nosotros vamos a este tercer testamento, ahí sí está claro, mujer no puede hacer nada. ¿Por qué? Lo que escriben la carta a Timoteo y a Tito son la base sobre la cual va a construir el tercer testamento. Entonces, para las mujeres no tiene espacio. Magdalena, al cuarto siglo, va a ser comparada con una prostituta y pronto. Perdonada por Dios, pecadora arrepentida. Olvidamos que en el texto de Juan, María de Magdala es la primera que ve a Jesús en el jardín. El jardín es simbólico, ¿eh? Y de Jesús recibe una tarea importante. En los sinópticos, las mujeres tenían sido encargadas de decir, bueno, resucitó, no está acá, está en Galilea, lo verán en Galilea, llevar un anuncio muy bueno, pero un anuncio de lo que necesitaba hacer. María de Magdala no, lo que va a tener que anunciar a los hermanos, a mis hermanos, es que yo voy a mi Padre, que es Padre vuestro, a mi Dios, que es vuestro Dios, que es el centro del Evangelio de Juan desde el primer capítulo. Nosotros somos hijos de Dios igual a Jesús. Por eso la mujer, la madre, es de todos nosotros. En este momento tenemos estos dos proyectos de iglesia.
Va a tener un tercer proyecto que no aparece más en los libros canónicos ni en el Tercer Testamento, que son los textos de los evangelios gnósticos, donde la mujer va a tener un papel fundamental porque ella que sabe cómo se hace la experiencia de Dios. Ahí María de Magdala es realmente la discípula amada que comprende perfectamente que ella es la que va a enseñar el bien. Bueno, estos libros van a ser sumariamente eliminados. No pertenecen ni al Segundo ni al Tercer Testamento. Fueron echados. Porque no se admite la gelosía de Pedro, el ciúme de Pedro. Y lo que es que ella tiene que nosotros no tenemos. ¿Por qué que Jesús ama más a ella do que a nosotros? Esta va a ser la duda permanente. Son 2000 años que vivimos estos dramas en nuestras iglesias. Y el tema es nuestra relación con el imperio. Una iglesia que dice no se puede servir a dos señores. La iglesia que Nancy lembró, contando la memoria y la fuerza de resistencia de estas grandes mujeres. No se puede servir a dos señores. Mas tiene una iglesia que dice, no, pero ¿por qué no? Se puede, sí. Bueno, podemos ser cristianos y al mismo tiempo, como decía Papa Cornelio en 257, buenos cristianos, buenos ciudadanos romanos. Oh, mejor do que eso. Esto 80 años antes de Constantino, no 60 años antes de Constantino. Buenos cristianos, buenos ciudadanos romanos, punto. Y tiene una tercera que dice, no, la iglesia tenemos que inventarla todavía. No aceita ni el imperio, ni la jerarquía. Una iglesia para la cual la palabra jerarquía es una blasfemia. Porque sacro nunca va a ser el poder. Sacro va a ser el servicio. Hace falta vino en la mesa. Bueno, era eso para completar la charla de Nancy con ustedes. Muy grato por su atención. Gracias, Sandro. De verdad que a todos los que nos encantan los evangelios y en especial Juan, nos has refrescado y nos has dado una temática bastante bonita. Nos has hecho ver a María, la mujer, de una manera diferente y cómo debemos nosotros estar muy pendientes del vino, lo que falta en la mesa. Gracias, Sandro. Una riqueza y una profundidad bastante impresionante. Los dos han estado fenomenales, como dicen los españoles, ¿no? Bueno, Katy, entonces te prepararás para las reacciones, preguntas, el posicionamiento de Sandro Galazzi es muy cuestionante, ¿verdad? Nos cuestiona, nos quita pisos a los que nos dejamos cuestionar. Y a los que estamos seguros de tener la verdad absoluta y total, nos va a hacer reaccionar de diversos tipos. Habrá de todo, alabanzas, insultos y silencios. Pero bueno, así es la comunidad, ¿verdad? Así era al comienzo. Los Hechos de los Apóstoles ya nos presentan en los orígenes, dice Carlos Mester, 116 conflictos. Bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad?
y siguen los conflictos. Bueno, que Dios nos dé sabiduría para seguir enfrentando las diversas posiciones que nos ayudan a abrir horizontes, a estudiar. ¿Sí? Sí. Bueno, pues abrimos algunas. ¿Sí, Sandro? Porque, como sabes, Sandro, aquí en el grupo, pues vamos de la mano. Hay comunidades de base con una teología abierta, ecuménica, y hay comunidades de base con teología pues muy tradicional. Y vamos escuchando y vamos caminando. Y de todo en la viña del Señor, ¿verdad, Sandro? Yo de todas maneras te agradezco, me encanta. Y una preguntita para romper ya el diálogo. ¿Cómo es que te metiste tú en el Ribla 46 que hablaba de María? Solo están, bueno, 10 mujeres y 2 varones. Nuestro hermano finado Severino Croato y tú, Sandro Galazzi. Nancy no invitó a más varones, dio privilegio a las mujeres, pero aquí te metiste tú, Sandro. Nosotras invitamos los compañeros que ya estaban con complicidad, que ya escribían y ya reflexionaban en conjunto con las compañeras, ¿no? Y por eso Sandro y Severino Croato entre nosotros. Yeah. Y Sandro, Sandro escribió sobre María, la mujer, la hora y la gloria. Extraordinario estudio que les volveré a compartir al final de este encuentro. Les mandaré el Ribla en el paquete junto con el PowerPoint maravilloso. Gracias, Nancy. ¿Cómo te quiero? Sandro quería hablar, Padre Lauren, lo escuchamos y luego para las preguntas que ya tengo aquí algunitas. Bueno, preguntan sobre todo, ¿a qué se refiere con el tercer testamento? Ya lo explicó. El tercer testamento lo llamo yo de una manera un poquito jocosa, pero seria también. Es justamente lo que constituye el cuerpo teológico de los padres apostólicos, así llamados. Desde Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, que son prácticamente Clemente contemporáneo de Juan, y dicen dos cosas completamente diferentes. Si nosotros leemos la carta de Clemente a los Corintios, Papa en Roma, y el Apocalipsis de Juan, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, no vamos a olvidar que las cartas de Juan dejan claro que de nosotros salió el anticristo. Un conflicto, los que dicen que Jesús no vino en la carne, en el cuerpo, los que están espiritualizando en doctrina lo que nosotros tocamos, nosotros vimos, nosotros comunicamos a ustedes, porque nosotros lo tocamos con nuestras manos. Mas estamos en el fin del siglo, ¿no? Es un conflicto que son 2000 años que existe. No vamos a resolverlo hoy día. Mas el tercer testamento, que es el conflicto justamente con las iglesias protestantes, que dicen sola escritura. Para los protestantes, inspirada solamente la Biblia.
Para nosotros, los católicos, vamos a leer la Constitución Apostólica Dei Verbum al punto 9, dice que los padres, la tradición apostólica, así llamada, es inspirada tanto cuanto. Dogmáticamente, y ahí está toda la doctrina, de donde salieron después todas las heresías. Y es fundamental conocerlas, estas cartas, estos escritos de los padres apostólicos, muy lindos y muchos cuentos. Pero en la cuestión interna de la iglesia, claramente clerical, jerárquica. No olvido que Clemente Romano compara la iglesia al ejército romano, como en el ejército romano que funciona muy bien. Tiene generales, tiene oficiales, tiene centuriones, tiene decuriones, tiene soldados, y cada uno obedece a quien está arriba. Así en la iglesia tiene los obispos, los presbíteros, los diáconos. Poco diferente del mensaje de Pablo, que decía que la iglesia es el cuerpo, donde los miembros son distintos, mas todos con la misma dignidad al servicio del cuerpo todo. Son dos teologías a conflicto, una de una iglesia que acepta la persecución y una de una iglesia que está cansada de ser perseguida. Quiere que el cristianismo sea una religión lícita, que los cristianos tengan libertad religiosa. Los romanos van a demorar 2 siglos para eso, hasta Constantino llegar a decir, bueno, de hoy día en adelante, el cristianismo es religión permitida. 70 años después, Teodosio va a decir, el cristianismo es la única religión del imperio. Y a partir de este momento, los cristianos empiezan a perseguir las otras religiones. En la nuestra historia, de los que dicen los padres que la iglesia es santa, es pecadora, una santa prostituta. Así está. Es necesario colocar eso para, no tanto para saber quién tiene razón, bueno, eso la historia lo va a decir. Importante para si quiero decir lo que dice Juan. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Juan? Que no es por acaso, no es por acaso que sustituye la Eucaristía con lavar los pies. No es por acaso. No es por casualidad. No es casualidad. Es una opción teológica. De decir, como yo en los sinópticos tenía, hagan eso en memoria de mí. Y Juan dice, como yo hizo, hagan ustedes también. Y lo va a decir varias veces en estos capítulos llamados del último discurso de Jesús con el discípulo amado, porque es allí que aparece el discípulo amado. Como eu vos amei, como eu dei a vida, como o Pai me enviou, eu envio a ustedes, como yo, ustedes también. No basta solo hacer un rito en memoria de él. Ya tenía acontecido eso, el rito ya estaba se tornando, pasando a ser una disputa de poder. Lo recuerda muy bien Lucas. Al hablar de la Eucaristía, después de Jesús dar el pan y el vino diciendo, este pan soy yo, este vino es mi sangre, Jesús agrega, uno de ustedes va a me traer. Y Lucas inmediatamente empezaron a discutir entre ellos quién de ellos iba a ser el mayor. Esa es la traición. Lucas la pone, esa discusión que los otros evangelistas, Marco y Mateo, colocaron durante el camino. Lucas la pone a la cena. Uno de ustedes va a me traer. E empezaron a discutir entre ellos quién era el mayor. Y Jesús que dice, ¿quién es el mayor? ¿Los que sientan a la mesa
o el que sirve a la mesa? Usted dice que el que sienta que vale más, pues sepan, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Una celebración donde se discute quién tiene el poder de celebrar, quién es el mayor, el más importante, Jesús no va a participar, a no ser como siervo, como sacristano tal vez. Sacristán. No como celebrante. Gracias, Sandro. Dios te pague. Padre Carlos Eduardo, ¿nos comparte su pregunta, por favor? Gracias, Katica. Muchas gracias a Nancy y a Sandro porque abrieron el foco para preguntas, para pensar. Yo creo que nos pone a pensar y a cada uno, dependiendo de qué le haya tocado, así va a ser el efecto después de la charla, ¿cierto? Es qué pregunta quedó resonando, que cada uno tiene que, pues, intentar responder a partir, pues, no solamente del texto bíblico, sino también de las cuestiones que se levantan aquí, que nos tocan directamente. Para Sandro pues va la pregunta. Yo veo en el trasfondo, pues, de una cierta forma el drama y el conflicto entre carisma e institución, es decir, la dimensión del carisma fundante en los evangelios, que es el mismo Jesús, el vivir desde el corazón, aquello que cada creyente en Jesús vive, por ejemplo, en el caso de Juan, que es bellísimo, que es una forma que nos toca, por eso están en el tiempo de Pascua los textos de Juan especialmente. ¿Cómo compaginar, cómo establecer un discernimiento entre carisma, aquello que nos mueve, que es la motivación interior del creyente, lo que mueve nuestra fe, y la institución, sin que uno anule el otro? Es decir, ¿cómo ecuacionar esa situación, Sandro, de que la institución, mismo que sea un mal en cierto sentido, pero fundamental para darle también permanencia a la propuesta? ¿Cómo establecer ese punto de contacto entre carisma e institución sin que uno anule el otro? Eso es posible porque bueno, uno se toca también, somos hijos también de un proceso institucional que mediante todo lo que llamemos estructuras inclusive patriarcales y todo eso, recibimos la fe y en esa fe descubrimos eso que usted está diciendo por el carisma, es decir, ese mundo maravilloso que nos abre una iglesia vivida, digamos, desde el corazón, como en el caso de Juan, en fin, y que uno ya va percibiendo los mismos textos evangélicos. Usted lo notó, y entre las cartas tardías católicas y el Evangelio de Juan, en los Hechos de los Apóstoles entre Pedro y Pablo, en fin. Mi pregunta es, ¿cómo no resolver eso, sino cómo discernir esa tensión ahí entre carisma e institución? Gracias. Qué buena pregunta, porque me recuerdo que Leonardo Boffo fue silenciado por Ratzinger, ¿lembra? Por el libro Iglesia, Carisma y Poder. Justamente es el libro que discutía estas cosas. Claro que tiene que tener una ligación más interesante, porque cuando se habla de institución, ¿de cuál hablamos? De la Iglesia Católica, de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Anglicana. ¿Cuántas instituciones tenemos? ¿Por qué tiene que decir la mía es la mejor? ¿Entiendes? Claro, hay que encontrar un camino. Hay que dar un camino. Mas el camino que lo está siendo indicado hoy por Francisco es fundamental. Cuando Francisco dice que el clericalismo es ¿cómo es que se dice en portugués, en español? La praga de la iglesia. Es la plaga. La plaga de la iglesia. Todo lo que está haciendo Francisco para quebrar la lógica del clerical. Cuando dice que el servicio sacerdotal no es sinónimo de gobierno, por ejemplo, en la Evangelii Gaudium. Justamente en el contexto en que él habla del sacerdocio de las mujeres, negándolo todavía, mas dejándola adentro este punto. El servicio sacerdotal no es sinónimo de gobierno,
Eso quiere decir que puede ser que una mujer pueda no ser sacerdotisa, pero puede ser párroco, puede ser obispo, que es un servicio no necesariamente sacerdotal, puede ser autoridad. Entonces, ¿de qué institución hablamos? La institución, sobre todo fundamental, las instituciones tienen las características de cambiar a lo largo de los siglos. ¿Y cuántas cambiaron? Una institución que en 2000 años no quiere cambiar, probablemente no es una institución. Es un juego de poder. Sobre todo porque decimos que este tipo de iglesia es el sacramento de la salvación. Acá tenemos que discutir algo más. Pero repito, son problemas que existen a 2000 años. No lo estamos inventando nosotros hoy. No lo estamos resolviendo a 2000 años. Gracias, Sandro. Sandro, la última pregunta, por razón del tiempo, voy a tener que elegir una. El mensaje que nos deja Juan, ¿se podría interpretar como que el amor en el servicio al prójimo es más importante que la Eucaristía? ¿Es más importante? No. Es la única forma de celebrar la Eucaristía. Una Eucaristía que no te lleva a lavar los pies, a dar la vida. Cuando pensamos lo que es la Eucaristía, tenemos que leer los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan. Si no fuera eso, no es Eucaristía, es un rito mágico, inútil, alienante y peligroso, porque da poder. No terminaría una Eucaristía que no termina con la frase de Jesús: en el mundo ustedes van a sufrir persecuciones. Coraje, yo he vencido el mundo. Este es el punto final de la Eucaristía. Si tu celebración eucarística no pasa por el riesgo de dar la vida, porque tú no quieres someterte al príncipe de este mundo, a la lógica del mundo, entonces tu Eucaristía es una ilusión. No es que sea más importante, la Eucaristía es eso. La Eucaristía es la fuerza, la presencia viva de quien nos hace capaz de hacer lo que Él hizo, hacer más que Él también, mismo sabiendo que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Esta es la Eucaristía. Permanezcan en mí para que usted dé fruto. Acabamos de celebrarlos en estos días pasados, ¿no? Esta memoria del Evangelio de Juan. Gracias, Sandro. Hay algunas otras preguntas, se me quedaron la de Santa también, está Sundari, pero ya son las 6:40 y por razón del tiempo, mil disculpas, ya no podemos dar paso, pero a lo largo de estos domingos, pues algunas de estas preguntas serán también resueltas. Sandro, de verdad, y Nancy, muchas gracias, un Dios le pague. Este beso, Nancy, nos llegó a todos. Gracias, de verdad, esperamos contar con ustedes para que nos sigan enriqueciendo, para que nos den esas interpretaciones que hoy nos iluminan y nos cuestionan, sobre todo, nos hacen que de inmediato nos paremos de esa zona de confort y querramos caminar al encuentro del hermano, porque solo así será Eucaristía. Gracias, Sandro. Gracias, Nancy. Padre Lauren, nos despedimos de nuestros amigos también del Facebook. Sí, y solo decirles que el domingo que viene, Sandro, sin querer queriendo, nos ha introducido en el tema de Sandra. Sandra Mansilla va a tratar a María como mujer de la Eucaristía. ¡Wow! Vamos a ver, creo será otra entrada. Y Nancy
pues también de alguna manera, ¿verdad? Introduce a Marga Ströger, que va a tratar el tema de María Maestra. Maestra nos enseña, y María es maestra, es discípula y a la vez es maestra. Qué cosa, estoy curioso a ver cómo nuestra amiga Marga nos va a presentar el tema. Pues muchas gracias, querida Sandra, gracias, querido Sandro. Muchos saludos, me permito, perdonen los que no conozcan, de Cristina. Cristina les manda muchos saludos, me ha dicho. Dales saludos a mi amigo Sandro y a Nancy. Gracias. Ya. Dios les pague y Dios y nosotros también tienen una cuenta en nuestro corazón. Así que carguen a nuestra cuenta, querida Nancy, como dice Pablo, querido Sandro, y cuando abran el país por esta pandemia, los esperamos en el centro bíblico y podremos corresponder con nuestro regalito que damos a todos los asesores. En libros, esta es vuestra casa y tenemos, aunque no hacemos propaganda acá, ustedes saben, conocen, buenos hemos mejorado, buenos autores y buenos libros, no solo Riblas, también los libros actuales. Que Dios les pague. Nancy, Amén. si quieres despedirte, Sandro. Chao, muchas gracias. Nos vemos Solo el quiero domingo. agradecer. Sí, yo también. A escuchar a Sandro es Un para mí abrazo, siempre. Nancy. Chao. Sandro, tú eres una Chao. referencia. Y nos vemos aquí Y tú como también. comunidad el próximo domingo. Sí, Te amo. sí. Chao. Cuando hacíamos el Ribla de Escritos 2, Sandro, de la misma posición, defendiendo su posición católica, pero escuchando a todos. Qué lindo, me recordaba aquella escena con Escritos 2 y su canon católico. Qué lindo. Una feliz noche. Un abrazo a ustedes. Y abrazos de Cristina Conti.